Muy buenas noches. Bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy Stefan Marchenko, Steve para los amigos, presentando este programa Noche en la Ciudad, que es el tercero ya que estamos realizando, como cada uno de estos últimos lunes a las 21 horas. Hoy un poquito atrasados porque no sé qué pasaba, que teníamos alguna dificultad para que comenzara la transmisión. Pero bueno, gracias a todos los que se van sumando. Ahí Walter, bueno, bienvenido, gracias por estar. A Maloa, Asir, está también Gabriel, que es, como dice, un clásico de cada lunes. Gracias, Gabriel, por estar ahí todos los lunes. Bueno, muchas gracias a todos los que se van sumando. Y bueno, estamos aquí, como les decía, en este nuevo encuentro que estamos teniendo por tercera vez los lunes a las 21 horas, para comentar un poquito, analizar y pensar diferentes temáticas que tienen que ver con el arte, con la cultura, con el pensamiento, con las historias de vida y con la fe cristiana, que en mi caso me caracteriza, y atravesando un poco todas esas temáticas, el tema de la fe aparece de una o de otra manera. Y bueno, es un poco la idea de este tiempo, de reflexionar y pensar acerca de diferentes cosas que para mí nos pueden interesar respecto a estas temáticas que mencionaba. Por ejemplo, el primer lunes, hace 2 semanas, estuvimos viendo por qué Noche en la Ciudad, y ahí veíamos que la cortina musical que ustedes estaban escuchando al comenzar, así se titula este espacio, y bueno, remite a una canción que compuse hace unos años y que grabé, y bueno, y un poco esa canción estuvimos analizándola en ese primer encuentro. Luego en el siguiente encuentro estuvimos hablando de un escritor que en lo personal me interesa mucho y que a mucha gente le gusta, que es C.S. Lewis o Clive Staples Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, entre muchísimos libros, tanto de narrativa maravillosa o fantástica o cuentos de hadas, como puede ser en el caso de estas obras, como también ensayos sobre temas teológicos, temas culturales y temas filosóficos, ¿verdad? Que incursionó bastante C.S. Lewis, siendo un hombre de letras. Y el otro día hablábamos un poco de por qué razón Lewis escribió las Crónicas de Narnia, por qué publicó ese libro. Luego se hizo bastante famoso en Latinoamérica cerca de 50 años después, a raíz de la popularidad que tuvo la obra de Lewis por las películas de Hollywood que se hicieron basadas en sus novelas, cuando en el mundo de habla inglesa, digamos, la figura de Lewis era, siempre fue de alguien muy, muy importante, muy conocido para la sociedad en general y también para la intelectualidad. Pero para muchos ha sido conocido en los últimos años y algunos todavía no conocen mucho de su obra, y bueno, por eso también tratábamos de introducir su obra, su pensamiento y algunas cuestiones que a veces la gente no sabe, como por ejemplo por qué finalmente publicó esa obra, siendo que había venido publicando muchos ensayos sobre temáticas explícitamente cristianas o digamos, de defensa de la fe cristiana. Y bueno, finalmente optó por comenzar a escribir narrativa para niños, y justamente hablábamos el otro día de a raíz de qué fue. Si alguno quiere profundizar en esto, puede ir y mirar el programa del lunes pasado. Yo sé que varios lo han estado mirando en estos días, ha tenido muchas reproducciones, y bueno, les agradezco a todos los que se han ido sumando. Ahí Eric se sumó también, gracias Eric por estar, bienvenido. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de otra temática que, digamos, me interesa también profundizar con ustedes, y que estuve, digamos, avisando de antemano hace un rato en realidad. O sea, primero, bueno, no había anunciado directamente el tema, y luego estuve hace unas horas comentando un poco de qué íbamos a hablar. Seguramente alguna gente se vaya sumando en el proceso, pero si tienen comentarios, los que se van sumando y añadiendo, y va a estar entrando Iván también, gracias Iván por estar. Y bueno, si tienen preguntas o comentarios en algún momento de esta transmisión,
pueden hacerlo sin problemas. Como les decía, disculpen que hoy tuve un pequeño retraso, pero había algo que funcionaba mal en el inicio del vivo y no estaba logrando identificar qué era, pero ya estamos aquí. Así que, bueno, gracias a los que siguen entrando, Ruth Mari también. Bueno, vamos a estar hablando del tema de hoy. Yo les estaba anunciando una temática que a mí en lo personal me interesa mucho y muchos de los que me conocen saben que es un tema que me apasiona. Pero hoy vamos a darle quizás un vuelco diferente al que a veces uno puede tener en ciertas charlas, ¿no? Y me refiero a la figura de George Lucas, que es el creador de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, ¿no? Una saga que, ha sido emblemáticamente importante, digamos, en lo que ha sido el cine popular en el siglo XX. Y bueno, de hecho hoy me traje un buzo acorde a la ocasión, como ven aquí, pero no dice Star Wars, dice estar con Dios por siempre, Salmo 145:13. Y esto porque, bueno, este fue una camiseta que me compré, digamos, en un congreso hace unos años, en un congreso para líderes cristianos donde se vendía esto y me resultaba interesante la conexión, ¿verdad?, de la Guerra de las Galaxias con el tema de la fe. Y uno podría pensar por qué puede haber una conexión o qué conexión puede haber entre la Guerra de las Galaxias y la fe, dado que en realidad ni George Lucas ni la propia historia de la Guerra de las Galaxias parecerían tener nada que ver con el cristianismo. Y de hecho no lo tienen de manera directa. Por eso aclaro de antemano, porque alguno por ahí me podrá decir ¿por qué estás hablando de la Guerra de las Galaxias? Bueno, este programa obviamente tiene que ver con todo tipo de cuestiones vinculadas a la cultura y al arte y al pensamiento. Es decir, no es que el otro día hablamos, por ejemplo, de C.S. Lewis, que era un autor que fue agnóstico y luego se convirtió al cristianismo, pero no quiere decir que en todas las ocasiones hablemos solamente de personas que tuvieron algo que ver con el cristianismo. Vamos a hablar de todo tipo de historias o de obras o de textos o de anécdotas que tengan que ver con algo vinculado a estos asuntos, pero no necesariamente personas que tuvieron directamente que ver con la fe, o por lo menos no que asumieron la fe cristiana de manera explícita. Quizás rondaron por otro tipo de creencias, pero lo que me interesa es ver cómo, desde una perspectiva cristiana, podemos interpretar aspectos que sí aparecen en las vidas de estas personas o en sus obras, ¿verdad? Entonces, por eso justamente me interesaba hoy hablar de la Guerra de las Galaxias en relación a un aspecto concreto, porque en realidad podríamos, digamos, hablar de millones de cosas vinculadas a la Guerra de las Galaxias y conectar con problemas vinculados a la fe. Pero hoy me interesa particularmente hablar de algo en concreto, que tiene que ver con las motivaciones que llevaron a George Lucas a crear esta historia, o mejor dicho, sobre qué fundamentos George Lucas se basó para pensar un poco esa historia que es la historia, digamos, el argumento de la película de la Guerra de las Galaxias, y que luego motivó la creación de novelas, la creación de un montón de otros, digamos, sistemas textuales, por decirlo de alguna manera, que hoy son parte de la cultura popular. Pero la pregunta es ¿por qué o desde qué fundamentos se hizo esta historia? ¿O en qué se basó George Lucas? ¿O cuáles eran sus criterios para poder crear esta historia? Que para él era una historia de imaginación, ¿verdad? Lo es, ¿no? Y creo que para todo el mundo lo es decir, no tiene una especie de trasfondo, o sea, no tiene la intencionalidad de tener una especie de trasfondo místico, filosófico, por más que hay un trasfondo filosófico, místico en esa historia, pero no quiere decir que esa fue la intencionalidad directa de Lucas, o por lo menos no es lo que ha dicho. Después, no sé, uno podrá pensar que detrás de eso pudiese haber otras intencionalidades, pero por lo menos lo que él ha manifestado, vamos a tratar de centrarnos en eso, en lo que él ha dicho, en lo que se puede estudiar, en documentales, en análisis de biografías, en libros respecto al tema y demás. Entonces vamos a hablar un poquito de cuál fue digamos, el marco teórico o más que antropológico, que es el que me interesaba ver hoy, en relación a por qué Lucas y cómo concibe esta historia. Bueno, George Lucas fue un cineasta, es un cineasta estadounidense que tuvo una característica muy interesante, que fue el hecho de que se formó con
toda una generación de cineastas interesantes entre fines de los 60, principios de los 70, digamos, más principios de los 70, digamos, donde en el cine, digamos, popular, imperaba toda una lógica muy vinculada a una especie de neorrealismo, ¿no? Que caracterizaba las películas más importantes de aquellos años, ¿no? Por lo menos en el mundo de lo que era Hollywood. Y digo Hollywood porque justamente era la forma de canalización del cine popular o más comercial, digamos. Obviamente el cine independiente o un cine más crítico, digamos, tenía otras características, pero en lo que tiene que ver con el cine de Hollywood, tenía la característica de que había estado muy influido por cosas que más bien eran más quizás comunes en el cine independiente, por ejemplo, una estética de tipo realista o neorrealista, ¿no? Y digamos que ahí a mediados de los 70 empieza a haber toda una crisis en la mentalidad norteamericana que tiene que ver con lo que fue todo el proceso de Vietnam, ¿no? Y todo lo que fue la crisis del sentir que quizás en una de las pocas ocasiones en la historia, muchos norteamericanos patriotas o nacionalistas consideraban que estaban derrotados, digamos, en un montón de aspectos que no lo visualizaban de esa manera, hasta ese momento. Y entonces, digamos que el cine fue muy influido por esa visión desencantada del mundo, por esa visión negativa o pesimista de la realidad del tiempo presente en aquellos años, en medio del contexto de la Guerra Fría y demás. Y entonces, digamos que mucha gente había sentido que los viejos mitos o los viejos valores heroicos o los viejos valores que hacían grande a una nación, como podía haber sido la mentalidad que tenía el norteamericano típico, digamos que toda esa idea de creer en algo, creer en un ideal y creer en un valor heroico y creer en una utopía o en un mito, había sido relegado por esa especie de estética realista o neorrealista que hacía ver la realidad muy desencantada, como que la realidad era negativa, la realidad era fracasada, la realidad era de antihéroes, ¿no? Entonces, digamos que podríamos pensar entonces que Lucas aparece en ese contexto, ¿no? En el contexto en el cual, digamos, a nadie se le hubiese ocurrido hacer una historia como La Guerra de las Galaxias, justamente porque a nadie se le ocurría en el mundo de Hollywood, que ustedes saben que se dedica básicamente a vender o a producir cosas que se consuman. Entonces a nadie se le hubiese ocurrido que una historia como esa podía tener algún tipo de relevancia en ese momento. La veían más como una historia para niños. ¿Por qué? Porque el proyecto del guión de George Lucas era justamente una historia que parecía más una historia de cuentos de hadas, ¿no? O de una historia para niños o para adolescentes, o una especie de, digamos, reivindicación del cine clase B, digamos, ¿no? Lo que podían ser las viejas historias de superhéroes que a veces pasaban en la televisión, yo que sé, un sábado de tarde, pero que eran películas consideradas de bajo nivel, digamos, o de un nivel poco importante para pasar el rato y nada más. ¿Por qué entonces, digamos que la Guerra de las Galaxias terminó teniendo una relevancia tan grande? Bueno, hay múltiples razones para esto, pero muchos creen que justamente cuando aparece esta historia que volvía a esos viejos mitos, a los valores heroicos, a la idea de creer en algo, desde una historia imaginaria, bueno, de alguna manera eso rompió con todo lo que en el momento imperaba y mucha gente empezó como a ver en ese tipo de historias algo con lo cual identificarse y sentir que todavía se podía creer en algo, ¿no? Entonces, hoy no me voy a detener mucho en ese punto, pero sí en tratar de entender cómo eso se relaciona con algún fundamento que le permitió a Lucas crear esa historia. Y a eso quiero llegar ahora en los próximos minutos. Hago una pausa para saludar a los que siguen entrando. Bueno, Tati, mi hermana, bienvenida. Tati, gracias por estar, que ahí la veo que está entrando. También Anquiné, Juan, Moisés, bueno, y muchos otros que se van sumando. Gracias por estar. Tito Lo Sabio, qué honor que Tito esté por ahí ingresando, que es un músico a quien admiro muchísimo. Gracias, Tito, por estar. No sé si te va a interesar este tema en concreto, pero gracias. Bueno, la verdad que la idea entonces era conversar un poquito de qué es lo que llevó a George Lucas entonces a poder crear una historia que terminó siendo tan interesante, ¿no? Y bueno, y justamente quería traerles algo en relación a esto. Aquí hay un libro que fue justamente
básicamente el libro en el que George Lucas se basó, que es este libro que ustedes pueden encontrar en muchas librerías, no sé si se ve bien ahí, pero es el libro de Joseph Campbell titulado El héroe de las mil caras, cuyo subtítulo es Psicoanálisis del mito. Es un libro de 1949, la primera edición, en la que, digamos, el psicoanalista y antropólogo Joseph Campbell, que era como digo, un antropólogo, pero que estaba muy conectado con el psicoanálisis de línea junguiana, ¿no? De la herencia de Carl Jung, que planteaba toda esa idea del inconsciente colectivo, es decir, como la idea de que hay una especie de inconsciente en las culturas y en las sociedades que digamos, hace que la gente pueda como asumir que hay realidades míticas o relatos o características, tópicos, cosas que uno puede encontrar en múltiples culturas y que uno parece, digamos, que viera que en culturas tan diferentes, que no tienen, digamos, un nivel de cruzamiento entre sí, parecería que por ser quizás, aunque están alejadas, por ser parte de un mismo contexto, o a veces incluso pudiendo pertenecer a contextos diferentes, parecería que hay como las mismas ideas brotando en la mente de la gente, ¿no? Ese concepto que fue como lo que, digamos, dio todo el sustento al concepto de arquetipo, digamos, que en antropología y en análisis de esta línea junguiana se trabajó mucho, digamos que a Campbell le hace desarrollar este libro, que fue muy famoso en los años 50 y por eso Lucas lo leyó y también fue formado un poco en esa lógica, que intenta encontrar ciertos patrones que se repiten en las distintas culturas, pero que en realidad no necesariamente tengan relación entre sí, pero que uno encuentra que hay cosas que se repiten, ¿no? Ideas, conceptos, mitos, metáforas, reivindicaciones, características culturales, ¿no? Creencias, etc. Bueno, entonces Campbell lo que hace en este libro es plantear lo que Lucas tomó como referencia, que fue el llamado viaje del héroe, o lo que le llama también el monomito. Es decir, él empieza a darse cuenta que si uno analiza diferentes documentos o textos de diferentes círculos culturales, se encuentra que ahí se repiten patrones de lo que es ser un héroe y el viaje que desarrolla un héroe, ¿no? Por ejemplo, con la idea de un héroe que sale a cumplir una misión y se encuentra con un personaje que se enfrenta a él, luego otro que lo ayuda, luego tiene que cumplir una determinada función y llegar a un destino, y todo lo que le pasa internamente a ese personaje heroico. Bueno, toda esa idea que Campbell encuentra que aparece en múltiples culturas, digamos que en ese tema, disculpen, tengo un problemita acá, ahí, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, bien. En esa búsqueda, digamos, de comparar, de ver, Campbell hace como todo construye un gran sistema, digamos, es un ensayo, digamos, sobre este tema, pero Lucas lo leyó, le pareció interesante, ya otros habían estudiado este tipo de cosas, había algunos folcloristas, como por ejemplo en Rusia Vladimir Prop, que por otro lado, diferente acá, había estudiado algo similar con las funciones de héroe en las tradiciones de los cuentos maravillosos rusos. Y bueno, Lucas se forma en esto y empieza a pensar la idea de un modelo de historia imaginaria que remita a un universo lejano, diferente al nuestro, pero que en ese mundo aparezcan características propias de una realidad que, digamos, crea como una especie de gran mitología, ¿no? Recuerden, el otro día hablamos del tema de mitos, ¿verdad? Los mitos son como relatos o discursos que pueden ser reales o imaginarios en el sentido de que pueden ser anclados en un contexto histórico o totalmente normas que se evidencia de la historia en que no puede ser mostrado, no puede verificarse el relato acerca de eso que se dice. Esa es la diferencia entre historia y mito, ¿verdad? Pero también hay mitologías absolutamente imaginarias, es decir, que tienen una configuración totalmente ficcional y uno la ve hoy en día en las sagas, por ejemplo, de superhéroes o en las sagas de distintas historias, incluso algunas pueden ser totalmente imaginarias, como dije, o con algún fondo histórico, pero que configuran una gran mitología, ¿no? Bueno, Lucas hace eso, crea un mundo
¿verdad? Que es el mundo que transita en esa galaxia lejana, donde hay héroes, donde hay antihéroes, donde hay personajes que cumplen misión de la generación en general y que tiene que ver con diferentes problemáticas que enfrentan todos estos personajes. Y bueno, en esto se basó Lucas, entre otras cosas, para dar esta historia. La pregunta es, ¿por qué entonces nosotros vamos a estar hablando ahora de esto o qué puntos quería enfatizar o priorizar? Bueno, justamente quería llegar con ustedes a ver algo que me parece interesante. Una cosa que dice Campbell y que Lucas intenta aplicar es justamente una definición de mito en la cual Campbell entendía el mito de la siguiente manera. Y esto es una definición que a veces la trabajo con muchos estudiantes y demás, porque me parece muy interesante. Dice Campbell en este libro: no sea exagerado decir que el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos científicos y tecnológicos, las propias visiones que emanan del fundamental anillo mágico del mito. En otras palabras, lo que está diciendo es que las distintas culturas y sociedades tienen que ver con las corrientes filosóficas, religiosas, artísticas, las costumbres sociales, antropológicas e incluso lo que soñamos muchas veces. Todo eso tiene que ver con el mito que está como en el inconsciente colectivo de la gente. Esa es la teoría que da Campbell y que después muchos han cuestionado y han planteado diferentes posturas. De hecho, el concepto del inconsciente colectivo ha sido bastante cuestionado posteriormente. Pero es interesante ver, ¿no?, esa especie de trascendentalidad que podría tener el tema del mito en las culturas contemporáneas, ¿no? Entonces Lucas crea esta historia, pasa un poco en esto, y me parece... buenas noches, Andrés, que está entrando, lo quiero saludar, que siempre ahí. Andrela, gracias por estar, bienvenidos. Bueno, entonces, empezando en esto, es que Lucas va a crear su gran saga o su gran mitología y aparece entonces en el contexto de finales de los años 70, cuando en 1977 se estrena la primera Guerra de las Galaxias. Acá tengo la novela, casualmente, tengo esta acá de mi primo y me la regaló, esta la español, digamos, es la novela de George Lucas directamente sobre la película. Nunca me quedó muy claro si él vio antes del guión o basado en el guión de la novela, porque nunca quedó muy claro esto, pero esta es la traducción que hizo Iris Menéndez, que salió ahí prácticamente cuando salió la película, o sea, en octubre del 77, la primera edición ya traducida al español, ¿no? O sea que sale en inglés y casi que simultáneamente sale en español, ¿no? Incluso esta novela, si ustedes la leen, van a ver, es una joyita, digamos, difícil de encontrar, pero ustedes van a ver que, digamos, tiene incluso hasta partes que no aparecen en las películas después porque fueron editadas en las películas algunas partes que aquí no aparecen. O que en todo caso no llegaron a estar en el guión, finalmente. O sea que hay que ver ahí cómo fue esto. Pero lo que interesa acá es que de esa novela original, que se llamó solamente La Guerra de las Galaxias, la película y la novela simultáneamente, pero pensado para el cine, es decir, vamos a hablar de la película en este caso. La Guerra de las Galaxias así se llamó. Años después le coloca un subtítulo y le coloca un número de episodio, le llama episodio 4, esa primera Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Porque luego de hacer esta primera película hace la continuación que le llama El Imperio Contraataca en 1980 y después la tercera parte que cierra la primera trilogía que se llama El Regreso del Jedi 1983. Pero al Imperio Contraataca le pone después episodio 5, continuando esta que había puesto episodio 4, y finalmente al Regreso del Jedi le pone episodio 6. Por eso después hace una nueva trilogía que le llama episodio 1, 2 y 3 para contar lo que pasó antes, que tengo acá justamente las novelas de los episodios 1, 2 y 3, que todas fueron hechas, dirigidas por Lucas, menos el episodio 5 y el 6, que él contrató directores para que los siguieran, que fueron Irving Kershner y Richard McQuan, pero él dirige estas. Después viene toda la etapa de
las posteriores historias que se hicieron, ¿verdad? La saga que hizo para televisión, y después cuando, bueno, Disney, compra, George Lucas hace La Guerra de los Clones, que es una película que transita entre el episodio 2 y el 3, y después Lucas en 2012 vende a Disney su empresa, que es Lucasfilm, y después Disney sigue haciendo historias, hace el episodio 7, 8, 9, en el medio hace otras películas, bueno, pero de esas no vamos a hablar ahora, vamos a hablar del que ideó George Lucas, y tampoco voy a hablar de todo eso, sino solamente algunos temas vinculados a esto del mito, porque daría para hablar en otros encuentros sobre esto. Pero me interesa pensar cómo Lucas tomó esta idea del héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, y pensó esta idea del mito. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este programa tiene una digamos, perspectiva o una, cosmovisión que atraviesa todo lo que estamos, que es la visión cristiana del mundo, y que tiene que ver con una visión que toma la Biblia como un sistema desde el cual poder interpretar la realidad, ¿no? Y justamente eso es lo que quiero hacer con ustedes en este momento, porque más allá de que George Lucas no tuviera una perspectiva cristiana del mundo, ni tampoco la Guerra de las Galaxias la tenga en sí misma, sí podemos desde una perspectiva cristiana interpretar muchos aspectos que sí aparecen tanto en la perspectiva de Lucas como en la propia historia. De hecho, yo trabajo en la teoría literaria, y una de las cosas que sabemos en los estudios literarios, y se aplica a las artes en general, es que hay algo que llamamos el horizonte de expectativas, que quiere decir que toda persona cuando lee un texto, cuando interpreta un texto, cuando toma contacto con un texto, sea un lector común, sea un crítico, un teórico, quien sea, siempre hay todo un horizonte de perspectivas teóricas, filosóficas, teológicas que se atraviesan, ¿verdad? Y todos lo sabemos, ¿verdad? Todos desde nuestro presupuesto analizamos el objeto con el que tomamos contacto con estas cosas. Para los que somos cristianos, digamos que eso atraviesa nuestra visión de las cosas. También hemos llegado a la fe cristiana a partir de un proceso, digamos, de aceptación por alguna razón de esto, ¿verdad? Por lo menos las personas como yo, que todo el tiempo están cuestionando aspectos de la realidad, y el hecho de que haya asumido la perspectiva cristiana del mundo en mi propia vida es porque llegué a la conclusión de que entiendo que es la perspectiva correcta de las cosas. Pero justamente, ¿por qué llegué a eso? Bueno, eso sería para otra charla, pero sí voy a plantearles una cosa interesante. Lucas en un momento dice que en una entrevista con el periodista Bill Moyes, él pregunta, el periodista le dice como que él encuentra que hay un montón de aspectos judeocristianos en la historia, ¿no? Y entonces Lucas le dice, sí, es cierto, hay mucho de esto, pero también hay de otras tradiciones pantistas, cuestiones vinculadas al budismo, al taoísmo, al judaísmo, como dije, la tradición judeocristiana, pero también del judaísmo solo, el cristianismo solo, y también de otras, ¿no? El budismo, el taoísmo, filosofías religiosas de pueblos, digamos, de cuestiones vinculadas a lo que es la tradición oriental, china, hay muchos, islámica, ¿verdad? Es decir, hay muchos aspectos que provienen de distintas religiones, de distintas filosofías, de distintas corrientes, y todas aparecen ahí mezcladas en la historia. Obviamente por eso no es en sí una historia que uno pudiese identificar como cristiana, pero sí podemos hacer un análisis cristiano de eso, como deberíamos hacerlo los que somos cristianos de todas las áreas de la cultura y de la sociedad. Porque todo desde la Biblia se puede interpretar, y eso es lo que a mí me ha apasionado de lo que es la Biblia. A través de la Biblia podemos interpretar toda la realidad que nos rodea. Entonces cuando Lucas habla de esto, dice que justamente hay algo que le llama atención, que tiene que ver con esa idea de que aparecen en distintas culturas las mismas preocupaciones. Y entonces él dice, en la Biblia leemos una serie de temas que encuentro que también aparecen en otras. Esto era un poco por esa influencia de Campbell. Pero fíjense que él también le pregunta, el periodista Moyes, le dice, ¿usted cree en Dios? Y él le dice, sí, yo creo en Dios, dice, no sé qué es Dios, o cómo es Dios, o quién es Dios, pero creo sí que hay Dios. Y entonces el periodista le dice, ¿que usted está en la búsqueda, o ya encontró, o cuál es su idea? Y entonces él le dice, no sé si estoy en la búsqueda o qué, creo que hay Dios, no sé lo que es Dios, pero algo hay, dice. Y entonces dice, entonces el periodista le dice, por
eso mucha gente ha interpretado a la fuerza, que es un concepto que aparece en la Guerra de las Galaxias, con la idea de Dios, como algo simbólico respecto a Dios. Y él dice, bueno, sí, hay gente que lo interpreta así. Dice, cuando salió la Guerra de las Galaxias la primera vez, dice, todas las religiones utilizaron la Guerra de las Galaxias como fundamento de su propia religión, incluidos los cristianos, ¿no? Dice, yo simplemente tenía la idea de hacer una historia, y la sigue teniendo, digamos, de hacer una historia para la gente, para entretener a la gente, para que la gente, digamos, pueda ver y disfrutar una historia imaginaria. Pero él dice, no me gustaría que la gente encuentre en esas historias una especie de llenarse de eso que tiene que ver más con lo que ofrecen las corrientes religiosas o la filosofía o lo que sea. Dice, no me gustaría encontrarme en un mundo donde la gente consuma eso como si eso fuera sustituto, por ejemplo, de la fe. Entonces, eso me hacía pensar, ¿no? Porque justamente yo pensaba, y esto es a lo que quiero llegar, los mitos que uno puede encontrar en las distintas culturas y en las distintas tradiciones son las maneras en las que la gente intenta acercarse a lo trascendente, a lo divino, a lo que no puede comprender racionalmente. Pero ¿por qué la Biblia podría ser diferente a esto? Y es algo que, por ejemplo, uno encuentra que esas preocupaciones están en la historia de la Guerra de las Galaxias. Incluso algunas conclusiones que uno ve en la historia se relacionan mucho con muchos conceptos que en la Biblia aparecen, obviamente diferentes, pero aparecen muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nos dice la Biblia es que en el ser humano hay una necesidad de encontrar a Dios, hay como una necesidad de buscar a Dios. Hay como algo que hace que yo tenga que explicar lo que me rodea porque racionalmente no lo termino de explicar, porque materialmente no lo termino de explicar, porque los distintos sistemas que me proveen formas de interpretar el mundo no me alcanzan para interpretarlo de manera completa. Entonces, cuando uno piensa en los distintos relatos, que es eso, un mito es básicamente eso, un relato, que hay en las distintas culturas sobre lo trascendente de las cosas, se encuentra con que está esa necesidad humana aflorando en el ser humano. Y la película, por ejemplo, trata temas como la caída y la redención, temas como el perdón, temas como el arrepentimiento, temas como la luz y la oscuridad, el bien y el mal, cosas que cada vez vemos menos, menos definidas, digamos, ¿no? en nuestras sociedades. Pero eso, desde la ficción y desde la imaginación, se plantea como un tema que aparece ahí atravesando, y la Biblia nos habla de eso mismo, justamente nos habla de que Dios creó todas las cosas y creó al ser humano, te creó a vos, me creó a mí, con un propósito, pero lamentablemente nosotros como seres humanos hemos optado como por otro camino, es decir, hemos como intentado creer en una realidad a nuestro propio modo. Es decir, hemos tratado de inventarnos la realidad desde nuestra propia perspectiva. Y eso es un mito, básicamente. El crear mediante el discurso una realidad que en realidad puede no ser real o que no se puede probar, pero que realmente la asumimos como que es así. Y toda la gente alrededor nuestro siempre está anclada en relatos, en mitos, en formas de vida que muchas veces no tienen ninguna verificabilidad. Es decir, la gente va por la vida aplicando conductas, códigos, sistemas morales, éticos, y muchas veces no sabe por qué los vive, por qué los reproduce, cuáles son los fundamentos para eso. En mi caso yo te puedo decir que yo no viviría, digamos, un sistema de pensamiento si no estuviera realmente convencido de él. Y en el caso de la fe cristiana, yo lo vivo porque de alguna manera ha pasado a ser parte de mi experiencia. Es decir, no es que yo leo la Biblia y la veo como algo teórico que está en un plano lejano a mí, sino que yo leo la Biblia y me empiezo a dar cuenta de que lo que ella me dice se relaciona con toda la realidad que me rodea y con mi propia realidad, que nadie la puede entender salvo yo mismo. Es más, yo mismo muchas veces no puedo entender mi propia realidad. Pero cuando empiezo a leer la Biblia con ojos de fe, es decir, aceptando que ahí puede haber una respuesta a algo que yo por fuera no puedo entender, empiezo a encontrar que de alguna manera Dios me empieza a hablar a través de ella, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que yo soy vulnerable y de que yo soy un pecador, de que yo soy alguien que está en rebelión contra Dios por naturaleza, ¿no? Y eso me pasó el día que me convertí. Yo tenía 5 años y de alguna manera entendí que yo tenía que entregarme a Jesús. Porque si yo no me entregaba a Jesús, es como que yo estaba lejos de Dios. Y lo entendí con una parábola. Una parábola básicamente es una historia imaginaria.
como puede ser un mito como el de la Guerra de las Galaxias, una creación imaginaria que alguien crea. Jesús contaba las verdades espirituales así, con parábolas, es decir, historias ficticias que eran reales, pero que las utilizaba para comunicar las verdades que sí eran reales. Entonces, la parábola de la oveja perdida, que está en los evangelios, en Lucas 15, por ejemplo, fue la parábola que Dios utilizó para que yo me conectara con Él. ¿Y cómo fue? Fue a través de una conversación que tuve con mi madre. Yo estaba en mi casa, mis padres me llevaban a la iglesia, leía la Biblia con ellos, me criaron buscando a Dios, pero también me criaron sabiendo que yo iba a tomar mi propia decisión. Y un día contándome esa historia de la oveja perdida que estaba en la Biblia, yo entendí que yo era como una oveja que estaba lejos de ese, digamos, de ese que tenía las 100 ovejas y que una se había perdido. Entonces dejó un costado las otras 99 y fue a buscar la que se le perdía, mientras dejaba seguras las otras, y a buscar a la que se le había perdido. Y yo me sentía como esa ovejita que había sido perdida. Entonces yo entendí esto y yo le dije a mi madre, le digo, yo quiero volver como esa oveja. Yo tenía 5 años, pero yo lo entendí claramente. Y entonces mi madre me dijo, yo te puedo ayudar guiándote en una oración para que vos vuelvas con Dios. Y entonces yo hice una oración donde yo me entregué a Jesucristo, donde yo le dije, Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón por estar lejos de vos, porque entendí que nací lejos de vos y tengo que pasar a ser tu hijo. Entonces, con una oración de niño de 5 años, le dije eso a Jesús y me entregué a él. Y ahí en más empezó mi vida de fe, mi vida cristiana. A los 10 años me bauticé. No era muy común en ese momento en nuestras iglesias bautizar a esa edad, porque en nuestras iglesias protestantes o evangélicas se bautizan las personas cuando son adultas, es decir, cuando la persona toma la decisión voluntariamente de querer ser bautizada. Y yo a los 7 años más o menos yo me quería bautizar, porque había sido tan real para mí esa conversión y ese conocimiento de Jesús de manera personal e íntima, que yo quería bautizarme. Sin embargo, no me dejaron hasta los 10 años. Bueno, a los 10 años me bauticé finalmente. Y ahí, ya desde los 5 años, comencé mi vida espiritual. Y hasta hoy, yo te puedo decir, pasé después por la universidad, hice 3 carreras, tengo 2 títulos académicos, de grado, de posgrado, y la verdad es que cuanto más pasa el tiempo, más confirmo que lo que la Biblia dice es cierto. Y habiendo estudiado letras, habiendo estudiado teoría literaria y habiendo obtenido una maestría en ciencias humanas, todas lo que son las filosofías humanas cada vez me han convencido menos, como formas de entender realmente lo que es el ser humano. Y en cambio, lo que me dice la Biblia me provee diariamente de respuestas que ninguna otra filosofía humana me ha dado. Entonces, yo te puedo decir y te quiero invitar a que vos consideres la verdad de la Biblia, no como un mito, no como mirar la Guerra de las Galaxias y decir, me emociona un rato, como me pasa muchas veces cuando la veo como una historia imaginaria, me emocionan muchas cosas, porque me traen reminiscencias de lo que fue mi experiencia espiritual en otro sentido, más allá de que tenga otras cosas. Pero por ejemplo, cuando veo a Luke Skywalker perdonar a su padre, por ejemplo, y salvar a su padre de haber estado tantos años lejos del bien, y que su padre entienda que él podía cambiar y que se podía arrepentir aún, eso a mí me trae la reminiscencia de lo que es la posibilidad de que se puede cambiar, de que uno puede arrepentirse de su vida pasada y volverse al bien, ¿no? Y eso es lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer, entregar nuestra vida a Cristo para abandonar nuestro pasado, y capaz que tu pasado es un pasado de sufrimiento, de dolor, de cosas que te hicieron en la vida que te han afectado, pero en realidad Dios te llama a que vos abandones el pasado. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa tus errores, tus caídas, siempre levantarte. Pero el problema es que si vos seguís anclado a eso de no se puede cambiar, yo soy así, está en mi naturaleza ser así, esta es mi esencia, yo soy esto, yo soy aquello, el día de mañana alguien va a venir y te va a manipular y te va a hacer creer que vos sos otra cosa, o esto, o lo otro, o lo que escuches en los medios de comunicación, o lo que leas por ahí, o lo que alguien te diga. Mirá, nadie más que Dios sabe quién sos vos. Pero más que nada, quién podés llegar a ser. Y eso es lo que yo entendí y trato de vivir en mi vida. Es decir, un propósito para mi vida
que esté fuera de la racionalidad humana, en el sentido de que yo no abandono la racionalidad humana es algo importante para conectar también con la verdad de la gracia de Dios, ¿no? Pero sin pensar digamos, en el racionalismo que ha imperado tanto en los círculos académicos, la secularización que nos domina, el mundo donde el humanismo parece que tiene todas las respuestas y en realidad no tiene respuesta a nada, porque si el humanismo tuviera las respuestas realmente, el ser humano habría llegado a un plano en el que la bondad lo dominaría y entonces habríamos acabado con las guerras, habríamos acabado con los conflictos, habríamos acabado con el hambre, habríamos acabado con un montón de problemas y hay gente que dice estamos en ese camino. Bueno, sí, hace muchísimos miles de años que estamos en ese camino y no veo que el ser humano haya cambiado mucho, ¿no? Y la Biblia en cambio me dice justamente eso, que el ser humano no ha cambiado, el ser humano es siempre el mismo. Lo que pasa es que lo que le ocurre es algo interno que tiene que cambiar. Entonces tu vida puede transformarse si vos le entregás tu vida a Jesucristo y dejás que el Espíritu Santo venga a tu vida. ¿Cómo se hace eso? Se hace así simplemente, que vos le digas en la intimidad de tu cuarto, de tu habitación o de donde sea, le digas a Dios, Señor, yo entendí, porque lo dice tu palabra, donde tú te has revelado, entendí que Jesús, cuando vino a este mundo hace 2000 años, no es que simplemente lo crucificaron, murió y se terminó ahí, sino que la palabra dice que los testigos que lo vieron resucitado, y por eso se entregaron a la muerte por esa fe, porque ellos se dejaron morir en el Coliseo romano y predicaron ese mensaje de que Jesús había resucitado de los muertos, diciendo que era el Hijo de Dios, que venía a salvarnos, a todos nosotros, y eso no fue una fe en el aire, una fe abstracta, una fe filosófica, era una fe histórica. Es decir, ellos creían en lo que vieron, ¿verdad? Cuando vos vas a la parada del ómnibus, vos no estás creyendo que el ómnibus puede algún día llegar a pasar. Vos creés que va a pasar porque ayer pasó. Entonces, con lo que pasó con Jesús fue igual. Ellos no es que creyeron en alguien que alguien les contó que existió. No, ellos creyeron en aquel que vieron con sus ojos y que cuando lo vieron resucitado sus vidas cambió. Su vida cambió. Entonces, ese mismo Jesús que dicen ellos que ascendió al cielo, yo creo en ese Jesús, que murió, resucitó, ascendió al cielo y un día va a volver. Y entonces Él te dice a vos, hoy, que Él está dispuesto a que vos le abras tu corazón. Entonces vos le decirle, Señor, te abro mi corazón, te pido que me perdones por todo lo malo que he hecho en la vida, que me perdones, me limpies, me cambies, me transformes de adentro hacia afuera. Y mirá, cuando tomes esa decisión, tu vida va a dar vuelta 180 grados. Tu vida va a cambiar de manera tremenda. Hacia donde vas, te vas a dar vuelta y vas a ir hacia otro lado. Pero no porque nadie te lo imponga, sino porque internamente te vas a dar cuenta de que estabas errado, ¿no? De que estabas yendo hacia un camino que a lo único que te llevaba era un callejón sin salida. Yo te comparto lo que yo he experimentado en mi vida y también en la vida de la mayoría de mis seres queridos y de mis amigos, que tenemos una relación con Cristo y que podemos compartir todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y yo te invito a que vos puedas pensar en esto y le entregues tu vida a Cristo. Si tenés preguntas o dudas, no dudes en escribirme y en preguntarme. Y como pasó con Lucas, que quizás siga en la búsqueda de ese Dios, que por ahí cree en Él pero no lo conoce, yo te invito a que vos quizás des un salto y en lugar de creer en un Dios lejano, puedas conocer a ese Dios. Y eso se consigue a través de Cristo y a través de lo que la Biblia nos dice. Esto es lo que quería compartir contigo hoy. Esto es lo que quería que reflexionáramos hoy. Y yo te invito a que si te gustó lo puedas también compartir y puedas hablarle a otros de este programa, que si Dios quiere nos estamos reuniendo los lunes a las 21 horas. Y como decía este uso que te mostraba, estar con Dios por siempre, eso es lo que yo quiero hasta el último día de mi vida, que va a ser el inicio de la eternidad, ¿verdad? Así que te desafío a que también lo puedas considerar, porque estar con Cristo es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Así que ese es mi aporte para hoy, de pensar que de la misma manera que los mitos de las diferentes culturas son búsquedas de lo trascendente, son búsquedas de lo divino, son búsquedas de lo inexplicable,
la Biblia es muy clara en decir, todos esos relatos son visiones incompletas de la verdad. La verdad fue revelada de manera clara. ¿Por qué? Porque si Dios no revelaba su verdad de manera clara, la gente no la iba a entender. Y eso es lo que hizo Cristo. Se reveló y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ningún otro líder religioso lo dijo nunca. Ni Mahoma, ni Buda, ni ningún otro líder, ningún líder político. Nadie nunca se atrevió a decir lo que Jesús dijo. Así que yo prefiero creer en el testimonio de aquellos que vivieron con Jesús y que escribieron con su propia muerte el testimonio de haber seguido a ese Jesús, que seguir un conjunto de creencias, como he estudiado tantas veces, creencias que son temporales, ¿no? Discursos filosóficos, antropológicos, históricos, pero que filosofías políticas, pero que en realidad siempre terminan llevando al mismo problema, que es la ausencia que hay en el ser humano de la verdad. Así que te invito a que encuentres la verdad, que explores por vos mismo la Biblia. No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de una corriente religiosa, no te estoy hablando de una iglesia, te estoy hablando simplemente de que vayas a la Biblia y ahí encuentres por vos mismo la comprobación de que lo que ella dice es verdad, porque coincide con el mundo exterior que conocemos, con el universo que conocemos y con la realidad de tu propia vida y de tu propia naturaleza. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo programa de Noche en la Ciudad. Gracias, Gabriel, por el comentario. Terrible programa, muy interesante, la conexión filosófica entre Star Wars y el cristianismo. Gracias, Gabriel, por el comentario, Virus Wood. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa de Noche en la Ciudad. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.